Gracias, Macarena. Bueno, el feminismo es la defensa de los derechos de la mujer sobre pues una base de igualdad entre los sexos y básicamente en su esencia es la creencia o el hecho de que hay igualdad social, económica, política, cultural entre las mujeres y los hombres y surgió como de una respuesta a tradiciones patriarcales occidentales, básicamente que crean eh, imbalances de poder, o sea, que el poder entre el hombre y la mujer no es igual. Entonces el feminismo es un movimiento que tiene muchas partes, viene desde las movilizaciones sociales, desde los lados políticos, desde la academia, desde los ámbitos culturales, para promover esos derechos de igualdad entre el hombre y la mujer. Y bueno, acá en Latinoamérica, pues donde yo hago mis investigaciones, también es una palabra un poquito polémica porque solemos escuchar que las feministas, no sé qué, que están en la calle, que están gritando, no sé qué. Y bueno, esa es una manifestación de cómo se ve el feminismo, o sea, en las calles, o sea, esas manifestaciones, ese activismo en pro de los derechos. Pero a la vez, también sabemos que, como mencioné, está pues muy activo dentro de la academia como una teoría crítica de cómo podemos examinar y hablar y entender esos imbalances de poder entre los sexos. También en los ámbitos políticos, con la gente que están promoviendo desde lo legal, desde lo jurídico, los derechos de la mujer, y también en lo cultural, o sea, el cambiar esas dinámicas, esas normas tradicionales de género, donde ser mujer quiere decir una cosa y ser hombre quiere decir otra cosa, y con eso va a varios roles diferenciados por sexo. Entonces, el feminismo es una categoría básicamente, pero en su fondo, como mencioné, la cuestión es que hay igualdad entre el hombre y la mujer. Bueno, como mencioné, o sea, en el ámbito académico, en las universidades, en las zonas donde hablamos del mundo, de la cultura, de las sociedades en donde vivimos, o sea, qué es la sociología, el feminismo es sumamente importante porque es una forma, es una herramienta, una lente, una perspectiva que nos permite hablar de esos imbalances de poder que yo mencioné. Se habla del género, o sea, esa construcción social de qué quiere decir ser hombre, qué quiere decir ser mujer, que es, como mencioné, construida socialmente y pues obviamente tiene significados distintos en diferentes sociedades según su cultura y cómo funciona esa sociedad. Pero otra vez, en su fondo, es la cuestión de poder analizar, entender, estudiar, criticar y no sé cómo se dice en español, pero dismantle esas diferencias de poder que vemos en nuestras estructuras societales en las sociedades donde vivimos. También lo importante es que es una teoría, es una perspectiva que nos permite no solamente analizar en cuestiones de sexo, o sea, de hombre, de mujer o de género, de estos significados culturalmente y eh, construidos desde que quiere ser hombre y mujer, sino también adoptar o aplicar un enfoque interseccional. Entonces el feminismo no quiere decir como una sola perspectiva, sino hay muchas variaciones. Hay feminismos liberales, hay feminismos críticos, hay feminismos también que van con estudios críticos de raza y etnia, de clase social, de geografía, de habilidad y deshabilidad, de nacionalidad. Entonces, permite que estudiemos esas diferencias de poder y cómo todos esos factores que yo acabo de mencionar interactúan para causar que una persona vive en una sociedad y tiene o no tiene
acceso al poder político, social, económico, cultural, como mencioné. Entonces, también el feminismo desde la sociología tiene como el propósito de no solamente hablar de esos imbalances de poder, sino de criticar esos imbalances de poder. Es como identificar de cómo se puede cambiar para que haya más igualdad entre los sexos. Esa cuestión de no solo, como dije, no solo identificar, sino también hablar, es reponer o restablecer un balance basado en la igualdad de derechos. Bueno, todavía no, pues me lo han publicado, estamos en la espera de eso, pero las buenas noticias es que va a salir el libro que se llama Feminismo de alto riesgo en Colombia, las movilizaciones de las mujeres en contextos de violencia, en inglés con Rutgers University Press, y ahora estoy en el proceso de averiguar cómo lo voy a traducir y publicar también en español, porque veo que es sumamente importante que salga también pues como que hice toda la investigación acá en Colombia con organizaciones de mujeres colombianas que también esté disponible para esas audiencias también. Bueno, el libro nació y el proyecto que salió de mi tesis doctoral y de maestría nació y salió de la pregunta que es cuando salir en las calles, cuando salir en las calles, participar socialmente con organizaciones colectivas de mujeres, cuando esto implica correr un riesgo real, un riesgo que puede ser hasta mortal, ¿cómo y por qué las mujeres lo harían? Desde las ciencias sociales, desde el Rational Choice Theory, pues no tiene mucho sentido exponerse a riesgos que pueden ser pues hasta violencia, hasta tortura, hasta violación, hasta muerte, o sea, porque no estamos hablando de un cálculo, no sé si se dice cálculo así como un calculation, entre los beneficios y los costos, y si el costo podría ser la muerte, ¿cómo podríamos evaluar ese riesgo? Pero lo que vemos y lo que hemos visto acá en Colombia y lo que yo he hecho en mis investigaciones es profundizar más el conocimiento acerca de esas mujeres y esas organizaciones de mujeres que sí están movilizándose, están en las calles, están en los sitios de poder que mencioné, pues tanto políticos como económicos, como sociales, como culturales. Y ellas, lo interesante es que no necesariamente están pidiendo, no sé, paz necesariamente. En Colombia sí lo están pidiendo, pero no es solo eso, no es un movimiento de construcción de paz. No están pidiendo necesariamente justicia para sus hijos o una mejor vida para sus hijos, porque eso es una de las formas en las cuales desde la academia solemos estudiar a las mujeres, o sea, ellas movilizándose en pro de una, mujer, una mejor vida para su familia, en su capacidad materna como madres. Pues sí, muchas de ellas tienen hijos, pero eso no es como el propósito o la cosa que están, la identidad quizás que ellas están promocionando en su movilización. Tampoco se están movilizando para pues, el bien de la sociedad en general, sino ellos están movilizándose para la cuestión de la justicia de género. No solamente, solo pues estoy hablando sí de derechos, o sea, derechos formales, legales que existen en papel, pero también la justicia de género que existe en la realidad, en la actualidad. Y esas mujeres, al movilizarse, como mencioné, corren un riesgo muy alto. ¿Por qué? Porque están haciendo dos cosas. Están movilizándose en contra de los grupos armados y las facciones armadas acá en Colombia que quieren un control social y territorial completo y absoluto bajo esos contextos, y esos grupos se manejan por unas dinámicas muy masculinas, muy militarizadas. Entonces, ponerse en contra de ellos, eso es un riesgo. Y segundo, ellos están pues, transgrediendo
transgressing las normas de género. Ellas como mujeres están pidiendo cosas y haciendo cosas y participando en acciones que una mujer no debería de hacer. Es en contra de las normas de género que existen en esas zonas donde esos grupos están mandando. Entonces el libro y pues habla básicamente de eso, el cómo y el por qué esas mujeres deciden participar en esos movimientos de feminismo, el pursuit de justicia de género, pues que en su contexto, en los lugares donde viven, es un riesgo, es de alto riesgo, y por eso yo lo llamo feminismo de alto riesgo. Entonces, el libro va a salir en inglés en el año que viene, y en español, ojalá también el año que viene, y habla de 4 organizaciones en varios rincones de Colombia, organizaciones muy grassroots, que a pesar de todos esos riesgos y dificultades, sigan en esa lucha en pro de la justicia de género y un feminismo muy localizado, muy aterrizado. Entonces yo entiendo explicar un poquito no solo el por qué desde las teorías de movimientos sociales que entendemos desde la sociología, sino también con una perspectiva de género y también, como mencioné, con esa herramienta que es el feminismo y utilizándolo académicamente como una forma de criticar esas relaciones de poder que existan en esas zonas donde ellas viven.